Un saludo desde Tenjo, donde seguimos aquí por la gracia de Dios. Me alegra mucho, aunque tenemos bastantes inconvenientes con la señal aquí, no es tan estable como en Bogotá. Nos alegra mucho poder verles, poder saber que estamos reunidos como iglesia. Recordamos una vez más que la iglesia no es esa cantidad de ladrillos que arman una estructura, sino que somos nosotros. Permítanme que conecté por el celular también porque tenía líos y me estoy escuchando en doble. Ya. La iglesia no es el templo simplemente la estructura, sino es donde está el cuerpo de Cristo y todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, un gusto verlos. Sé que están saludando por ahí a Daliris, vi el nombre de ella, pero no he podido ver la imagen de ella. Entonces, Dali, si estás por ahí, un gusto saber que nos acompañas. Te mandamos un fuerte abrazo. Seguimos, no solamente nosotros, sino que sé que la iglesia completa seguimos orando por ti. Te tenemos muy presente y es un gusto tenerte hoy aquí en este día. Bueno, vamos a empezar en oración. Eh, también les pido que oremos en este momento por Julieta, la hija de nuestro hermano Raúl y Julie. Ella sigue ahí un poquito delicada, entonces tengámosla presente también de manera especial en nuestras oraciones. Y vamos a agradecer también a Dios por todas las secretarias, secretarios y auxiliares que nos acompañan aquí, ya que hoy es su día. Déjame ver el chat, no sé a qué, no me estén escuchando. Me dicen que no se escucha. Si me oyen, no me oyen, necesito que marquen con la cámara. El pastor me dice que sí. Listo. Yo escucho bien también. Listo. Entonces, oremos, por favor, acompáñenme allí. Bendito Dios, muchas gracias por este nuevo día que nos has regalado con vida, con salud. Gracias, Padre Celestial, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos como familia, Señor, como iglesia, y todo por el sacrificio perfecto de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Rey Celestial, por este tiempo que permites para que escudriñemos un poco más de tu palabra, para que aprendamos y seamos transformados por ella en nuestro andar, en nuestro pensar diario. Queremos poner todo este tiempo en tus manos, queremos pedirte que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones, a través de tu palabra, que seas tú usando allí al pastor conforme a tu perfecta voluntad, Padre Celestial. Te damos también gracias, Señor, por cada una de las personas que ejercen como secretarias, como secretarios, como auxiliares hoy en su día. Gracias por su servicio, Señor, en tantos lugares, en tantas empresas donde les permites laborar. Gracias porque tú eres también quien dispone y quien provee para que tengan ellos empleo, Señor, para que puedan ejercer estas labores conforme a los talentos y dones que tú les has permitido. Y queremos también poner en tus manos en este momento, de manera especial a Julieta. Te pedimos porque seas tú guardándole, Señor, porque seas tú animando a esta niña, Padre Celestial, para que se sienta acompañada por ti, Padre amado, que sienta tu presencia, tu Santo Espíritu, tanto en ella como alrededor de ella durante todo este tiempo. Sé tú guiando a los doctores para que realicen diagnósticos adecuados, tratamientos oportunos, Señor, para que puedan identificar y proceder conforme a tu perfecta voluntad con ella, Rey amado. Te damos gracias también por poder contar con Daliris en esta mañana, por poder tenerla aquí junto con nosotros, Señor, aún en la distancia en la que todos nos encontramos, pero saber que está este tiempo para que sea para gloria y honra tuya únicamente. En nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén. Bueno, vamos a arrancar con un pequeño tiempo de devocional y quiero que me muestren allí si tienen sus Biblias a mano. ¿Hay Biblias? Listo. Entonces, acompáñenme por favor a Mateo 6, versículo 33 y 34. Y los espero un momentico. Aquí lo voy poniendo yo también en pantalla.
Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34. Dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. En estos momentos de incertidumbre, muchas personas empiezan a considerar qué va a pasar después que se acabe la cuarentena. La mayoría tenemos dudas de cómo va a ser el mundo después de todo esto, y es que por lo menos por un buen tiempo nada volverá a ser igual de la noche a la mañana. Posiblemente seguirán muchas restricciones respecto a las reuniones físicas de personas. Muchas empresas que nunca habían considerado el trabajo remoto puede que ahora ya lo tengan como una posibilidad, o esperen implementarlo en sus lugares de trabajo, cambiando así la forma de vida de muchas familias. El transporte masivo, por lo menos por un tiempo, no va a volver a ser masivo. Y también sabemos que vendrá mucho desempleo por negocios o empresas que no pudieron sobrevivir al tiempo muerto. Hay incertidumbre financiera en muchos campos, tanto que ya ha habido suicidios, como el del ministro de Finanzas de Alemania, quien se dice que no aguantó la presión de no saber cómo solucionar lo que vendría, lo que iba a pasar después. Algunos se preocupan por qué van a comer mañana, o si les van a cortar los servicios públicos, si tendrán trabajo, cómo será el tema del colegio, de la universidad, tantas cosas que hay para pensar. Pero es precisamente por esa razón que debemos regresar a la palabra de Dios. Y aunque les menciono solamente 2 versículos, me gustaría que luego revisaran, leyeran con calma desde el versículo 25 allí, el capítulo 6, porque aquí Jesús directamente nos dice que debemos estar ocupados en buscar por encima de todo lo demás el reino de Dios y su justicia. Antes que cualquier otra cosa, debemos buscarle a Él, buscar su reino, su justicia. Él ofrece y promete cuidar de nosotros si lo hacemos, y nos manda que dejemos de afanarnos por el día de mañana. En otras versiones, el versículo 34 dice así, voy a leer la Nueva Traducción Viviente: así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Dios nos dice, ya tienen suficiente para ocuparse hoy. Dejen de preocuparse por mañana. Preocuparse es estar ocupados desde antes que ocurra. Me ocupo antes de estar en la situación. Entonces, hermanos, si en verdad tienes una relación con Dios por medio de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, deja de preocuparte por lo que sucederá mañana. Está bien hacer planes, prepararse para lo que venga como la hormiga, pero no estemos gastando nuestro tiempo en, en intentar evaluar todos los posibles escenarios, todas las posibles situaciones que puedan ocurrir más adelante. Preocupémonos realmente y ocupémonos realmente en buscar de Dios, de su reino y de su justicia cada día, porque el Señor cuida de nosotros y es fiel a sus promesas. Con eso, allí presente, sobre todo en este tiempo, doy paso a Hugo, nuestro fiscal. Hermanos, muy buenos días. Es un gusto estar aquí. Rico ver las caras de todos. Me encantaría poder estar abrazándolos a cada uno de ustedes. Se extraña el estar en familia en Cristo, pero bueno, Dios también ha provisto esta plataforma para que muchas más personas, si ustedes han visto, ya estamos 121 personas o 121 conexiones. Entonces, eso es un regalo de Dios para que podamos seguir animándonos. Como fiscal, pues quiero dar un parte de tranquilidad en el tema de las finanzas de la iglesia. Dios es muy bueno con nosotros, ha sido misericordioso, su gracia sigue derramándose en nuestras vidas. Hemos tenido el gusto y el privilegio de ayudar a varias familias de la iglesia. Nosotros vamos a seguir pendientes de todos y cada uno de ustedes. Así que los invito, por favor, a que cuando exista una necesidad, no pudieron pagar el arriendo, no pudieron pagar algún servicio,
tienen alguna necesidad de alimento, algún tema médico, por favor levanten la mano. Como iglesia estamos llamados a cuidarnos, como lo señala la palabra de Dios, a estar unidos más y más en este momento. Es un reto para la iglesia, es un reto como familia y es un reto para los hombres esta situación que se está dando. No la menospreciemos, no perdamos el tiempo, hombres, aprovechemos cada circunstancia que Dios nos da. Como lo decía Nelson, no sabemos hasta cuándo va esto. En teoría vamos hasta el 11 de mayo, pero el 11 de mayo las cosas no van a ser igual. Entonces, que estemos mirando arriba al único que nos da las respuestas y sigámonos ayudando mutuamente. Sé que algunas familias también están haciendo sus ofrendas a través de la cuenta bancaria de la vivienda. Si alguno quiere hacerlo por ahí, por favor, mándeme el chat y yo les envío el número de cuenta para que sepan, para poder seguir ayudando, pero eso no implica, igual reitero, las finanzas de la iglesia están bien, las cosas se siguen manejando en orden, las decisiones se siguen manejando mancomunadamente entre los diáconos, el pastor y el grupo de administración que tenemos en la iglesia. Muchas gracias a ustedes, rico verlos y animémonos unos a otros. Aprovechemos para levantar el teléfono, no usualmente con los que nos llamemos, sino aprovechemos y conectémonos con ese hermano que de pronto no tiene con quién conectarse. Nuestro hermano Javier que está en Perú, mandémosle chat o logremos comunicarnos con él vía Zoom. Él está allá en Perú solo, metido en una habitación. Entonces, hay muchos hermanos que están pasando por dificultades. Entonces, que este tiempo sea para honrar y glorificar el nombre precioso de Jesús. Muchas gracias. Pasamos al tiempo de alabanza. Bueno, buenos días para todos. Buenos días, familia, hermanos. Es un gusto estar otra vez al frente. Estábamos ansiosos con mi esposa el día de hoy, alistando las canciones desde esta semana. Y quiero compartir un versículo con ustedes antes de empezar este tiempo de alabanza, y está en Romanos 8, versículo 35, y dice así: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos separará? Nadie nos separará de ese amor. Y en este tiempo vamos a empezar con nuestra primera canción, ¿Quién nos separará? Separar
tu amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. El amor de Dios en Cristo Jesús. Gracias. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Qué lindo saludarlos, vernos y qué bendición comprobar que la iglesia no son cuatro paredes. Qué tiempo tan hermoso nos permite vivir el Señor para disfrutar, saber que la iglesia somos cada uno de nosotros. Doy gracias a Dios por el cuidado sobre cada una de las familias de nuestra iglesia. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de reunirnos y de escuchar la palabra a pesar de las situaciones. Les extrañamos y este tiempo ha ayudado para valorar muchas cosas que antes las dábamos por sentadas como derecho y no son un derecho. Gracias a Dios por este tiempo que ha sido de tanta enseñanza y de tanta bendición, y sé que para ustedes también. Buenos días, Dios les bendiga. Gracias, mi amor, por tu saludo. Vamos ahora a lo más importante que tenemos en este tiempo, que es el estudio de la palabra de Dios. Antes me gustaría poder decir dos o tres cositas. Agradezco a todo el liderazgo de la iglesia que está presente en esta mañana, a cada uno de ellos agradecer. Ha sido un tiempo realmente hermoso en donde podemos juntos como líderes ir tomando decisiones, orando, preparando nuestro corazón también para ver cómo podemos apacentar la iglesia del Señor en estos tiempos difíciles. Doy gracias a Dios por cada uno de ellos. No los mencionaré porque si no se me olvida. Entonces, agradecer a cada uno de ellos. Ha sido una parte fundamental en este tiempo. Como les he dicho siempre, me imagino las autoridades de gobierno de los países que nunca han vivido una situación de esta, lo difícil que es tomar decisiones. Imagínense ellos ver un país. Nosotros como iglesia, 300, 350 personas para el liderazgo de la iglesia a veces es difícil y complicado. Así que vamos poniéndonos de a poquito al día. Como decía Hugo, si bien es cierto, mañana se termina, o el 11 de mayo, perdón, se termina lo que es esta cuarentena. Y como decía Nelson en su devocional, bueno, pero ¿qué va a pasar después? No se ha dicho nada en cuanto al tema de la iglesia y sería muy irresponsable de parte de nosotros, del liderazgo de la iglesia, decir, bueno, el domingo 18 de mayo nos reunimos ya. No. Hay que tener mucho cuidado, mucha sabiduría, mucha prudencia para ir tomando decisiones. También usted, mi amado hermano, si mañana le toca volver al trabajo de su empresa, tiene que volver, cuídese, por favor, tome las precauciones. Sí, pero Dios me cuide y me protege y el Salmo 91 no falla. No tiente a Dios, mi hermano querido. No lo ponga en aprietos, como se dice. No es que Dios se pone en aprietos, pero no tiente a nuestro Dios, cuídese, tome las precauciones debidas. No es que el ser humano dice una fecha y listo. Esto puede volverse un poco más complicado. Entonces, como iglesia, no hemos tenido información. Algunos dicen vamos hasta diciembre que no podremos reunirnos o hasta el otro año, no sabemos, pero ore por el liderazgo de la iglesia para que nos dé sabiduría al ir escuchando noticias y a ir viendo las cosas, cuál es el momento adecuado por el cual podremos volver a reunirnos nuevamente físicamente en ese lugar que Dios nos ha prestado. Es por eso que mientras estamos así, vamos a ir aprendiendo y haciendo nuevas actividades de la iglesia por acá. Ayer estuvieron las mujeres y ayer estuvimos los hombres en un lindo tiempo en una predicación de nuestro hermano Ricardo acerca de Job.
Las mentiras que los hombres creen en base a las circunstancias. A veces creemos que las circunstancias nos sobrepasan, pero a Dios nunca nos sobrepasa nada. Y en su palabra nos ha dejado la sabiduría. Este viernes tendremos nuestra reunión de matrimonios a las 5 de la tarde, viernes 1 de mayo, festivo. Quizás iba a salir usted o tenía otra actividad. Bueno, ese día invite a su esposa en su casa, compre un quesito, algo para picar, así un buen, digamos una Coca-Cola, porque algunos pondrán otras cosas, yo no me meto en esos detalles. Piquen algo ahí mientras están en la reunión de matrimonios a las 5 de la tarde. Pero también me gustaría aclarar de que ese día va a haber una actividad de la federación, para los hombres, lo que se llama la hombradía. Eso es lo que se llama la hombradía. Compartir hombres ahí en Tenjo. Entonces, va a llegar un Zoom para los hombres de la iglesia, invitados desde las 2:30 de la tarde hasta las 5, que comienza nuestra reunión de matrimonio. La prioridad es nuestra reunión de matrimonio. Entonces, los hombres que quieran estar, vamos a estar viendo con todos los hombres de la Federación Bautista, las 22 iglesias, cómo ser un hombre piadoso en estos tiempos difíciles. Esa es la enseñanza, así que por favor, les pido que ustedes puedan estar involucrados en esa actividad de matrimonios, como también si quieren, si no tienen otra cosa que hacer, está invitado para escuchar hombres piadosos en tiempos de dificultad. Entonces, sigamos orando por Julieta. Realmente sus papás están un poquito preocupados, pero nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso y seguimos orando por ella. Entonces, por Raúl y Julie, que son los papás, y damos gracias a Dios porque Daliris en esta mañana está en medio de nosotros. Mis amados hermanos, Dios es bueno con nosotros, su gracia y misericordia nos ayuda, así que vamos a orar antes de entrar a la palabra de Dios en esta mañana. Dios es muy bueno con nosotros, así que queremos aprender de todo lo que Dios nos enseña por medio de su palabra. Vamos a orar en esta mañana. Por favor, me hacen así si ya está en pantalla la presentación. El miércoles, listo. El miércoles comencé a predicar como si tuviera la pantalla y en realidad no estaba. Permítame orar. Padre, oramos al Dios que nosotros conocemos. No como deberíamos. No, Señor, como tú deseas que nosotros te conozcamos. Padre, a veces adoramos, cantamos al Dios que ni siquiera conocemos en profundidad, y ese es el desafío para la Iglesia Bautista de Pontevedra en esta mañana, conocerte en este tiempo. Padre, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Jeremías capítulo 9, versículo 24, dice, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí el profeta está diciendo, alábese el que se hubiera de alabar. ¿En qué debería alabarse el hombre? En entenderme. Imagínense, tratar de entender nosotros a Dios, nuestra mente finita, a un Dios infinito, y luego el desafío es conocerme. Que yo, Jehová, hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Dios hace misericordia, juicio y justicia porque estas cosas quiero, dice Jehová. El domingo pasado hablábamos de cómo hace muchos años atrás un hombre, el apóstol Pablo, llegó a este lugar, a esta ciudad. Y en este lugar llamado el Areópago, donde era un lugar público de discusión pública, en donde todos los filósofos griegos y los que querían discutir, o los que estaban desocupados y querían discutir, iban al Areópago ahí en Atenas. El apóstol Pablo llegó a ese lugar. Y la Biblia nos dice que en ese lugar el apóstol Pablo dio un mensaje, una predicación en donde él les va a explicar quién es su Dios. Él les va a decir, yo conozco a ese Dios. Y es por eso que en esta mañana
quiero que leamos, por favor, lentamente estos versículos. Tenemos que leer todos estos versículos porque es necesario entender el contexto. Fíjese lo que dice el versículo 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Ese es el lugar donde el apóstol Pablo estaba. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiese, salieron. Pablo se quedó en Atenas para esperar a Silas y Timoteo. Y mientras Pablo les esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. La ciudad de Atenas estaba entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. El apóstol Pablo en 2 lugares discutía, se enfrentaba con ellos. En la sinagoga, imagínense dónde se iba a meter el apóstol Pablo, y luego en la plaza, ese lugar público con lo que concurrían. Luego, versículo 18, y algunos filósofos de los epicureos, Atenas llena de filosofía, y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? La palabra palabrero es charlatán, una persona que habla sin saber siquiera lo que está hablando. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, ese lugar, la foto que yo les mostré, un lugar público, una plaza pública de discusión, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir, oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y desde el versículo 34 en adelante es lo que vamos a ver en esta mañana, porque Pablo les habló del Dios que él sí conocía. Pablo sí conocía a su Dios. Y habla hasta el versículo 34, por cosa de tiempo, vamos a ir al versículo 34. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dioniso el Areopagita y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. La predicación del evangelio del apóstol Pablo ese día trajo fruto. Hubo fruto porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Cuando un predicador o una persona que va a enseñar piensa que es su capacidad, que es su elocuencia, que es su habilidad, está profundamente equivocado. La que tiene poder es la palabra de Dios, y aquí hubo fruto en la predicación del apóstol Pablo. Fíjese lo que dice el versículo importante aquí, que es el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, a Silas y Timoteo, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Eso era en parte lo que el apóstol Pablo veía al pasear por esas calles de Atenas, al caminar por esas calles de Atenas, entregada a la idolatría. Esto es un detallito nada más de todo lo que el apóstol Pablo veía y se enardecía viendo tanta idolatría. En la Nueva Traducción Viviente dice, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Estoy haciendo un repaso nada más, mis amados hermanos. El título del mensaje en esta mañana es, me demoré mucho, tuve toda la semana pensando cómo ponerle al Dios no conocido 2. ¿Por qué? Porque vamos a ver que nosotros, la iglesia de Cristo, adora a un Dios que no conoce, alaba a un Dios que no conoce, sirve a un Dios que no conoce, anuncia a un Dios que no conoce en profundidad. No sabemos lo que Dios nos ha dicho. No sabemos cómo Dios actúa a veces. Nos asombramos hoy. ¿Por qué sucede esto? Las decisiones soberanas de Dios. A veces nosotros tratamos de humanizar a Dios pensando de que Él toma decisiones como las tomamos nosotros.
A veces Dios toma decisiones dejando a un lado el sentimentalismo. Como dijo un escritor que leí esta semana, el carácter de Dios, lo que hace enojar a Dios, lo que agrada a Dios. Y a veces nosotros, por no conocer a Dios, decimos cosas que no son bíblicas. En los Twitter, en Facebook, en Instagram, ponemos cosas que no son bíblicas. Hacemos cosas que no debemos hacer. Tomamos decisiones, hacemos negocios. Tomamos decisiones sentimentales que no debo hacer. A veces escribimos cosas que no debo escribir y hacemos el oso. A veces queremos servir a Dios a nuestra manera. Total, es para Dios. A veces no entendemos los tiempos de Dios, en los cuales Dios en su palabra nos ha dejado claramente. Y finalmente, hoy en día, en el boom de las redes sociales, muchos quieren enseñar, aparecer en las redes sociales, pero no cuentan con la aprobación de Dios para enseñar. Mis amados hermanos, Santiago 3:1 dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación, mayor juicio de parte de Dios para todos aquellos que enseñan la palabra, pero no lo hacen conforme a lo que Dios quiere. Por eso el doctor Martin Lloyd-Jones dice, quienes conocen su Biblia no deberían estar sorprendidos con el estado actual del mundo. Oseas 4:6 nos decía que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ese conocimiento profundo de Dios, que con Dios no se juega. Con Dios uno no anda diciendo, hoy me resulta, mañana no me resulta. Con Dios es con todo o con nada. Vimos que a veces nosotros tenemos un concepto de Dios totalmente que le falta. Tenemos que es bueno, misericordioso, perdona, pero no tenemos el otro lado de Dios, que es un Dios de ira, de juicio, que es fuego consumidor. Como también a veces nosotros hablamos mucho del amor de Dios, pero poco de su justicia. Por eso muchos tienen una visión muy baja de Dios y están cegados en su pecado. Los más grandes criminales mueren y se van al cielo. Total, el amor de Dios todo deja pasar. Eso no es así. No conocen a Dios. En esta mañana quiero ver claramente con ustedes. Y aquí hay una gran disyuntiva. Acabo de quebrantar uno de los principios de homilética. ¿Por qué? En la homilética le enseña al predicador o enseñador que debe haber un solo título en el mensaje. Entonces lo acabo de quebrantar. Vamos a ver los beneficios de conocer a Dios. Pero también son bendiciones de conocer a Dios. Si nosotros tenemos un claro concepto de Dios, nos evitará meter la pata, perdone que lo diga así, nos evitará decir cosas, nos evitará hacer cosas que los hijos de Dios no estamos llamados a hacer ni decir. Por eso en esta mañana quiero compartir con ustedes los beneficios para usted y para mí de conocer a Dios. Será gratamente privilegiado, bendecido, bendecida, si usted tiene un concepto claro de su Dios. Como una persona dijo una vez, claro, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. O una vecina que yo tenía que decía, al que madruga Dios le ayuda. Eso está en la Biblia, no sé dónde. Eso es tener un concepto totalmente equivocado de cómo nuestro Dios. Para algunos es el Dios bombero, que yo aprieto el botón o llamo a bomberos y Dios aparece para solucionar mi problema. O que Dios es el Dios de la botella, el genio de la botella, en donde Dios sale y cumple mis deseos. Por eso a veces cuando escriben, Dios cumplirá todos tus sueños, cumplirá todos tus deseos. Dios no está para cumplir tus deseos, no es un genio. Él es Dios, el Dios todopoderoso, y Él hace lo que quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, a la hora que quiere y cuando sea. ¿Y sabe qué más? Dios no tiene que darle explicaciones a nadie, como lo veremos en esta mañana rápidamente. Veamos los beneficios, pero antes vamos al versículo 20. El versículo 20, estas personas, estos atenienses idólatras, le dicen a Pablo, dices cosas bastante extrañas, y aquí viene la palabra clave en donde le dieron papaya a Pablo, y queremos saber de qué se trata. La Nueva Traducción Viviente nos dice así, y queremos saber, le dieron papaya a Pablo. Es como cuando usted
tiene una visita en su casa de personas que no son creyentes y usted quiere compartirles de Cristo, pero no haya cómo hacerlo, y usted en su corazón está, que me pregunte, que saque un tema relacionado con esto, hasta que esa persona le dice, bueno, oye, ¿y tú vas a una iglesia y ahí en qué creen? Y tú dices, me dio papaya. Tome. Eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Dices cosas bastante extrañas si queremos saber. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, le dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas. Y aquí Pablo comienza a hablarles acerca del Dios todopoderoso que él creía. Ahora, no se olvide cuál es el auditorio de Pablo. Es idólatra, lleno de filosofías y libertinaje, y sobre todo soberbios. Y Pablo va a comenzar a darles este mensaje acerca de cómo es su Dios. Pablo sí conocía a su Dios. Pablo sí tenía una relación profunda con su Dios, y lo primero que les va a decir es que el conocer a Dios me ayudará a apreciar el poder de Dios. Cuando usted conoce a Dios como debe conocerlo, apreciará el poder de nuestro Dios. Nuestro Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para él. Y mire cómo el apóstol Pablo comienza hablando. El Dios que hizo el mundo. No se olvide, está lleno de figuras de ídolos, de dioses. Y Pablo les habla de un solo Dios, el Dios que hizo el mundo. El apóstol Pablo lo primero que va a hacer es va a comenzar a hablar de que el Dios que él tiene es un Dios todopoderoso. Que hizo todo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. El Dios que hizo el mundo, Pablo le dice, el único Dios verdadero. Ese es mi Dios, el Dios creador, el Dios todopoderoso, el Dios que hizo todo lo que en él hay. Mire, mi amado hermano, el versículo, Pablo les dice a ellos que estaban llenos de dioses, él les dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Mi amado hermano, a veces se nos olvida esto que acabo de poner acá. Él es creador, yo soy criatura. ¡Ey! Bájese de la nube. Él es creador, yo soy criatura. Yo no tengo nada para exigirle a mi Dios. Él es creador, él es el alfarero. Yo soy el barro, yo soy polvo. Hay tantas personas hoy en día, tantas personas hundidas en la vanidad, en el orgullo, en la soberbia de creerse tantas cosas. Somos polvo, somos barro. Mi amado hermano, usted necesita de Dios para vivir. Él es autoexistente en sí mismo, siempre ha existido, existe y existirá. El poder de Dios es absoluto y total. Él es el creador. Nosotros necesitamos de Él para vivir. Nosotros dependemos de Él para vivir. Nuestro Dios todopoderoso es Señor del cielo y de la tierra. Él es dueño. Él es amo de toda la creación. Él gobierna, controla, cuida todo lo creado, y Él es dueño de todas las cosas. Su poder es infinito, absoluto y total. No hay nada que le quede grande a Dios. No hay nada que diga, no, no puedo. La palabra no puedo no existe para nuestro Dios. Ese es su Dios. Y aquí en este libro usted debe conocer al Dios de los grandes milagros, de las grandes hazañas, pero no el que nos pintan los milagreros hoy en día que siguen escondidos. No, nuestro Dios es dueño absoluto de todas las cosas. Todo le pertenece. Mi amado hermano, todo lo que usted tiene, todo lo que yo tengo, todo lo que soy, todo lo que usted es por el poder y la gracia de Dios. Nada es suyo, nada le pertenece, nada es mío. Me encanta este texto que esta semana leí. En mi lectura devocional, esta semana leí esto. Miren, llegó el día, Lucas 22 del 7 al 13, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro, a Juan, diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron, bueno, ¿dónde quieres que la preparemos?
No se olvide que Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. No se olvide de eso. Y él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad, o los saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entrare, y decirle al padre de la familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento que he de comer con la Pascua con mis discípulos? Oye, que como Jesús les dice eso si no conocía a ese hombre. Esa casa le pide algo que ni siquiera lo conoce. Entonces él los mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Por qué Jesús pudo ocupar ese cuarto? ¿Por qué Jesús pudo ocupar ese aposento? Porque Él es el dueño de todas las cosas. El versículo nos dice, siendo Señor, el curios, el dueño, el amo absolutamente de todas las cosas. El poder de Dios es absoluto y total. Ese es su Dios. Uno de los grandes beneficios que usted conozca a su Dios es que sepa que su Dios es todopoderoso. Ahora, un detallito. El poder de Dios no está para sus caprichos, para mis caprichos. El poder de Dios no está para lo que usted quiera. El poder de Dios está para su gloria y su honra. Él dice sí, Él dice no, Él dice espera, pero no hay nada imposible para Él. Duda en este tiempo, tiene incertidumbre, le da nervios. El poder de su Dios es absoluto y total, y eso es lo que el apóstol Pablo les dice. El primer beneficio es que usted apreciará mayormente el poder de Dios. En segundo lugar, el conocer a Dios le permitirá asombrarte con la grandeza de Dios. ¡Qué grande que es nuestro Dios! Fíjese lo que dice el versículo 24. No habita en templo hecho por manos humanas. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. En la presentación le dejé abajito los dos templos de los muchos que habían, en donde esos dioses estaban ahí. Las esculturas estaban de ellos ahí. La Biblia dice que nuestro Dios es grande. Su grandeza es absoluto. Su grandeza es total. Mira lo que dice Salomón. El rey Salomón, mire lo que dijo él cuando estaba inaugurando el templo, el majestuoso templo que Salomón construyó para Dios. Él dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Fíjese, está hablando del mayor templo que ha tenido Israel. Y Salomón dice, si los cielos de los cielos no te pueden contener, cuando usted estudie, medite, se asombrará de lo grande que es su Dios. ¿Le avisaron a usted que en esta semana hubo una explosión de un sistema solar, de una nube, de una estrella supergigante, como dice ahí? Y está ubicada en una galaxia a 3.600 millones de años luz, ahí cerquita, ahí a la vuelta. Imagínese usted una explosión a 3.600 millones de años luz. El universo es absoluto, es infinito. Su Dios es infinito. Asómbrese de la grandeza de Dios. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Sabe usted lo que significa eso? Dios habló y existió. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando usted conoce a Dios, se asombrará de la grandeza de su Dios, lo que Dios puede hacer, de lo grande, bello, sublime que Él es. No es ese Dios que está ahí en los templos, no, es un Dios que los cielos de los cielos no pueden contener. Ese es su Dios. Y Pablo está parado frente a ellos y le está diciendo, el Dios que yo conozco, el Dios que yo tengo, los templos no lo pueden contener. En este tiempo, en donde todo quizás se ve oscuro, se ve, uno me pongo nervioso, asómbrese de la grandeza de Dios, porque con su poder Dios hará milagros, hará maravillas. Su Dios es muy grande. Su Dios es todopoderoso. En tercer lugar, el conocer a Dios me hará descansar en que Dios provee todo lo que yo necesito.
Fíjese lo que dice el versículo 25. Y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad y Él es quien da y aliento a todo y satisface cada necesidad. No dice satisface cada capricho. No dice satisface cada gusto que usted tenga. En este tiempo en donde dicen que la bolsa caerá, ¿qué va a pasar con la economía de Colombia? ¿Qué va a pasar con los empleos? ¿Qué va a pasar con los sueldos? Mi amado hermano, su Dios satisface toda su necesidad. Su Dios es el que provee. Por eso Pablo en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá, satisface, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi amado hermano, ¿está nervioso porque los ahorros se van acabando? ¿Está nervioso porque la cuenta ya... ¿Está nervioso porque, mi amado hermano, el Dios que usted tiene que conocer, la Biblia dice que ha suplido, suple y suplirá todas sus necesidades? Ahora, otra cosa, si usted viene mal administrando hace mucho tiempo lo que Dios le ha dado. En unos devocionales que escribíamos los líderes de la iglesia, hablábamos acerca de cómo administrar correctamente en este tiempo. Administre correctamente. Sea sabio en cómo gasta lo que Dios provee. No se ponga a despilfarrar. No se olvide de que su Dios satisface cada necesidad. Conozca a Dios. Dios ha utilizado cuervos. Dios ha hecho milagros. Dios saca de donde no hay. Dios suplirá todo lo que usted necesita y ocupará todo lo que Él puede ocupar para su gloria y su honra. Por eso, como decía nuestro hermano Hugo, el fiscal de la iglesia, él decía, Dios puede ocuparnos a nosotros. Y en esta iglesia doy gracias a Dios que hemos apoyado a muchos hermanos. Ahora, Dios a algunos les ha dado más que a otros. Y Dios puede ocuparlo a usted, mi amado hermano, para suplir la necesidad de su hermano. Si ha dejado de ofrendar, si ha dejado de diezmar diciendo, no, tengo que ahorrar, no sé lo que va a pasar, no se olvide que su Dios suplirá todo lo que necesite y nos va a usar a nosotros para que podamos apoyar a nuestros hermanos. Llevamos 3 beneficios. En primer lugar, conoceremos profundamente el poder de Dios ilimitado. Esta semana me llamaron de una empresa de teléfono o de internet y a cada rato me decía, servicio ilimitado, servicio ilimitado, servicio ilimitado. Nuestro Dios es ilimitado, no tiene pare. En segundo lugar, estamos viendo que conocer a Dios me hará apreciar su grandeza. Qué grande y maravilloso es nuestro Dios. En tercer lugar, conocer a Dios me hará descansar en que Él proveerá todo lo que yo necesito. En cuarto lugar, el conocer a Dios me hará entender el privilegio que tengo de servirlo. Me encantó esta frase, versículo 25, y las manos humanas no pueden servirlo. Porque Él no tiene ninguna necesidad. Anote esa frase. Él no necesita nada. Dios es autosuficiente, autoexistente en sí mismo. Ay, si yo no le sirvo, ¿qué va a hacer Dios? Ay, si no doy mi ofrenda, ¿qué va a hacer Dios? Dios no necesita nada. Por eso, servir a Dios es un privilegio, es una oportunidad que Dios me da. Él no necesita nada de mí. Ay, yo voy a la iglesia por lástima. Esta mañana me voy a conectar porque yo no sé qué van a hacer sin mí. Mis amados hermanos, mire, Él no tiene ninguna necesidad. Él es el que da vida, aliento a todo y satisface. Él no necesita nada de mí. Me encantó esta frase que puso una persona en las redes sociales. Se dio la cuarentena, dejaron de ir a la iglesia y mire lo que ella puso, una hermana. Hay oportunidades de servicio que se fumaron ante nuestros propios ojos, ante nuestros ojos. Lugares y tiempos determinados. Oh, dice ella, cuánto lamento no haber servido más cuando tuve mayores oportunidades. Dios nos da la oportunidad de servirlo. Y en la iglesia
Cuando nos reuníamos había muchas oportunidades para servir, todas ellas se cerraron. Como Dios cerró la oportunidad de congregarnos, como Dios cerró la oportunidad de alabar juntos, como Dios cerró la oportunidad de tomar cena juntos, de vernos todos los domingos, Dios también cerró la oportunidad de servir. ¿Es usted una de las personas que dice, cuánto lamento no haber servido más? Ojalá en la gracia y misericordia de Dios. En cuarto lugar, el cuarto beneficio de conocer a Dios es que me hará entender el privilegio que tengo de servir. Soy un instrumento en las manos de Dios. Él no necesita de usted. Él no necesita de mí. Mi amado hermano, el conocer a Dios, en quinto lugar, me dará la tranquilidad de que Dios tiene todo bajo control. ¿Será que Dios se quedó dormido en este tiempo? ¿Será que fue a comer y después viene? Mire lo que dice el versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ha prefijado el orden de los tiempos. Ese Dios todopoderoso, como dice abajo ese comentario de Logos, ha decretado soberanamente la historia de los tiempos. Tranquilo, tranquila. Todo está bajo el control de Dios. Él ha decretado, Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ay, qué nervio, qué intranquilo, ¿qué irá a pasar? Su Dios tiene todo bajo control. ¿Y por qué estoy tan nervioso, nerviosa, no sé, tan intranquila? Porque no conoce a su Dios. Es como los discípulos en la barca, él durmiendo y la tormenta ya los hundía. ¡Despierta, que perecemos! Y él le dijo, hombres de poca fe, levantó la mano y calmó todo. En este tiempo usted debe estar tranquilo de que todo está bajo el control de Dios. Ahora, si usted mira Twitter, donde todos opinan, en donde usted ve Facebook, Instagram, donde todo el mundo da su opinión, periodistas, deportistas, cualquier persona hoy va y habla, y usted le presta atención a eso antes que a su Dios, eso es cosa suya. Su Dios dice, está todo bajo control, porque este tiempo yo ya lo tenía determinado. Nada me escapa a mi control. Siguiente beneficio. Quinta, sexta me parece, si alguien me hace así con la mano, estoy anotando. La quinta bendición de conocer a Dios. La sexta bendición de conocer a Dios es que me ayudará a dimensionar la paciencia, la autoridad y la santidad de Dios. Conozca a su Dios y verá que es un Dios paciente. Fíjese lo que dice este versículo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Uní la paciencia, la autoridad, la santidad de Dios, porque el tiempo no me alcanza para cada una de ellas. Pero su Dios es un Dios de paciencia. ¿Que se le agota, se le acaba? Sí. No se le agota en el sentido de que se le acaba, sino que un día Dios dice, basta. Su autoridad, Él manda a todos los hombres que se arrepientan. A veces cuando nosotros evangelizamos, oye, por favor, mira, conoce a Cristo, dale, por favor, y le rogamos. No, Dios le está mandando, arrepiéntase. Y fíjese, Dios manda que se arrepienta. Manda. Él tiene autoridad y su santidad es absoluta y total. El Dios que usted tiene es un Dios santo. Es un Dios 3 veces santo, alejado de toda maldad. Dios no tiene doble intención. Dios no es un Dios de malos pensamientos. Dios es un Dios absoluto, santo y total. Él tiene paciencia. Pero es tanto el pecado que ha caído en este mundo. Es como en los días de Noé. Ya la maldad era absoluta y total y nada nos debe asombrar. A veces cuando se lee las noticias se escucha, uy, mira cómo van a hacer eso. No se asombra, el corazón humano es perverso y puede llegarse a cosas increíbles. Sexto lugar, el conocer a Dios le ayudará a dimensionar, esa fue la palabra que ocupé porque nunca dimensionaremos absolutamente la autoridad y la santidad de Dios. Él manda, Dios manda, Él tiene autoridad para mandar. Como una frase que me dijeron una vez que me encantó, Dios no pide tu opinión, Dios pide tu obediencia. Me encantó esa frase. Ya estoy terminando.
Y en séptimo lugar, el conocer a Dios le permitirá confiar en la justicia de Dios. Estoy cansada de tanta injusticia, de tantos robos, de tanta corrupción. Estoy cansado, versículo 31, por cuanto ha establecido un día. Ya está establecido ese día. El Dios que decreta los tiempos ya decretó en que un día juzgará al mundo con justicia. Ay, Dios, mira cómo hacen, mira lo que hacen, mira lo que dicen, mira esta locura. Tranquilo. Ese día de justicia de parte de Dios llegará por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos a Jesucristo. Dios juzgará por medio de Jesucristo. Un día Dios juzgará. 7 beneficios, 7 bendiciones de conocer más a su Dios. Si usted quiere permanecer en la ignorancia y quiere tener un cristianismo ignorante, hágalo. Pero por algo Dios nos dejó su palabra para que los conozcamos, para que sepamos de Él y sepamos cómo actúa nuestro Dios. ¿Y qué hablar de la sabiduría de Dios? ¿Y qué hablar de la gracia de Dios? ¿Y qué hablar de la misericordia de Dios para miserables como nosotros? ¿Qué hablar de la soberanía de Dios? ¿Qué hablar de la ira de Dios? ¿Qué hablar de la bondad de Dios? Le dejo una tarea. ¿Habrá un versículo que habla de la bondad de Dios y de la severidad de Dios al mismo tiempo en el mismo versículo? Se lo dejo como tarea. A ver si lo puede encontrar. Gracias a Dios por Google, por los buscadores, por las ayudas de la Biblia. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Trate de encontrarlo. De aquí a 2 años más puede que lo encuentre. Quiero terminar con esta frase que me llamó muchísimo la atención. Anhelar conocer a Dios sin el deseo de vivir para Él es una despiadada contradicción. Me encantó esta frase. Anhelar conocer a Dios sin el deseo de vivir para Él es una despiadada contradicción. Claro, hoy vivimos en una época de ignorancia de nuestro Dios. Hermano amado, le animo, le motivo, le insto, lo exhorto a conocer a su Dios. Y estos 7 beneficios llegarán a su vida y le harán a vivir una vida cristiana completa. Y perdone que lo diga así, no meterá tanto la pata. No dirá cosas que no tiene que decir. No hará cosas que no tiene que hacer. No pondrá en redes sociales cosas que no tienen que poner porque contradicen su cristianismo. Termino con Daniel 11:32. ¿Me ayuda? ¿Lo leemos todos juntos? ¿Listo? 1, 2 y 3. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Quiero quedarme con esta frasecita, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué hará? Como resultado de conocer a su Dios, se esforzará y actuará. Mis amados hermanos, un llamado a la Iglesia Bautista de Pontevedra a conocer a su Dios. A conocer a su Dios, al Dios Todopoderoso, que por gracia le ha permitido un día más de vida para que usted y yo vivamos. Él es creador, yo soy criatura. Él es alfarero, yo soy polvo. Ubiquémonos. Él no necesita nada de mí, yo necesito todo de Él. Es por esa razón, mis amados hermanos, vamos a tener una alabanza nuevamente con Andrés y Sandra. Voy a orar para terminar y el desafío, la exhortación para usted, perdone que le haga así, es que conozca a su Dios. No sea uno de los más ignorantes más dentro del cristianismo. Y a veces, hermanos, dicen, ay, sí, este versículo dice así. No me acuerdo muy bien, no sé dónde está, pero algo dice. Eso es deshonrar la palabra de Dios porque no se la conoce. 11:15 más o menos terminaremos el servicio y en 15 minutos más, a través de este mismo lugar, tendremos síntesis del Nuevo Testamento. Tendremos nuestra escuela dominical. Vamos aprendiendo, vamos avanzando. Veremos el Evangelio de Marcos por medio de nuestro hermano Álvaro Giraldo, que se ha preparado. He estado con él apoyándole y va a ser una bendición lo que vamos a escuchar. Y es como en la iglesia. Se desconecta, se va, como lo hacía en la iglesia,
o queda conectado a nosotros para conocer más a su Dios, está cordialmente invitado. Más o menos 11:30 de la mañana, oremos. Padre, gracias por este tiempo con tu palabra. Señor, perdona nuestra ignorancia. Perdona, Señor, nuestra pereza. Perdona nuestro interés en redes sociales, en deportes, ídolos, fútbol, en vez de conocer más a mi Dios y todas las bendiciones y beneficios que traería a mi vida. Uno de los beneficios es descansar, que tú tienes todo bajo control. Tú ya has prefijado este tiempo, ya estaba determinado en tu soberanía que esto iba a suceder. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios que todo tiene bajo control. Padre, gracias por este tiempo con tu palabra. Y mi amado hermano, hermana, le exhorto en esta mañana, como pastor, a conocer más a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, mis amados hermanos. Andrés y Sandra, cantamos una canción más y viene Nelson con unos pequeños avisitos. Dios les bendiga. Gracias. Chao. Bueno, continuamos con el tiempo de alabanza y de oración y seguimos con la canción Roca Eterna. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú, sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza sin ti perderme, mi ayuda en necesidad, roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú, sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza sin ti perderme, mi ayuda en necesidad, roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré, mi confianza siempre en ti pondré. Una vez más, mi confianza siempre en ti pondré. Amén. Muchas gracias, Andrés y Sandrita. Bueno, tenemos algunos anuncios, como el pastor ya lo anunció. Tengan presente que ahorita vamos a dar 15 minutos de receso y 11:30 arrancamos con la escuela dominical. La vamos a tener en vivo por primera vez, entonces manténganse ahí unidos, pongan mute un momento a sus micrófonos, vayan por un tinto, por un agua de panela, por algo calientico y regresen aquí 11:30. Otro, viernes 1 de mayo, el festivo. Hombradía a las 2:30 se va a enviar podamos hacer un tiempo de edificación, pero tengamos muy presente que a las 5 en punto de la tarde arrancamos con la reunión de matrimonios de la iglesia. Entonces,
Todos cordialmente invitados. Si quieren invitar a alguna pareja amiga, algún matrimonio que conozcan, bienvenidos todos. Tenemos cupo en la red en el aplicativo, en Zoom, para acoger a todos los que sean necesarios, así que bienvenidos todos los que quieran invitar. Y tengan presente, el miércoles nos reunimos para nuestro tiempo de oración. El jueves hay discipulado de hombres a las 7 de la noche y el de mujeres el viernes a las 5 de la tarde. Con jóvenes nos seguimos reuniendo martes 6 de la tarde y sábados 3:30. Y jóvenes mayores arrancan 6:30 los sábados. ¿Listo? Entonces, para que tengan presente todos los servicios, todo lo que tenemos allí para seguir compartiendo entre nosotros como iglesia y seguir edificándonos en la palabra de Dios. ¿Listo? Vamos a orar y finalizamos. Pido que me acompañen allí. Bendito Señor, Dios amado, muchas gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos hablaste en este día, gracias por recordarnos y por permitirnos conocerte como ese Dios santo, grande, soberano, infinito, eterno, sin principio ni fin, ese Dios proveedor, sustentador, amoroso, pero también justo que tú eres. Gracias porque tú eres verdad, Santo Padre. Gracias por tu bondad, tu misericordia, por estar con nosotros cada día y mostrar especial por la salud de Julieta, Señor, por la recuperación de Mireya, allí por la recuperación de Daliris, Padre amado. Te pedimos porque seas tú guardándoles, acompañándoles y sustentándoles como lo haces cada día con cada uno de nosotros. Queremos agradecerte por poder vernos, aunque sea de manera virtual, con los hermanos, y por todo este tiempo de edificación en tu palabra. Ponemos desde ya el tiempo también de la escuela dominical para que sea para gloria y honra tuya, Señor. La gloria sea para siempre y por siempre para ti únicamente. En nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén. Bueno, vamos a abrir los micrófonos un momento.